En la tercera parte de fracciones tenemos la suma o resta de fracciones con diferente denominador. Siempre se obtendrá el mínimo común múltiplo de los denominadores. ¿Qué significa eso? Básicamente significa que si observamos que no tienen igual denominador, ya nos tocó obtener el mínimo común múltiplo. Entonces, ya obtenido el mínimo común múltiplo, se va a dividir entre el denominador y se va luego el resultado a multiplicar por la parte de arriba que es el numerador. Entonces, en este caso ya tengo resuelto el mínimo común múltiplo. Pueden observar ustedes que se ponen los denominadores, ¿no? Y se va a sacar factores primos. Acordémonos que los números primos empiezan desde 1, 2, 3, 5, 7, 11, etcétera, etcétera. Entonces, empezamos a sacarle mitad a los valores. Nos va a dar 5, nos va a dar 9, como 27 no tiene mitad, se escribe de nuevo, 72 sería 36. Se va a dejar de sacar mitad hasta que los valores ya no tengan mitad, pero en este caso 36 sí lo tiene. Entonces los demás se reescriben, los primeros tres, y la mitad de 36 sería 18. 18 todavía sigue teniendo mitad, por tanto se reescriben los tres primeros y obtenemos que es 9. Ya acá los cuatro valores ya no tienen mitad, pasamos a tercera, si es que tienen tercera. Y en este caso, los últimos tres sí tienen tercera. Pueden observar que 5 no tiene tercera, se reescribe. Tercera de 9 sería 3. Tercera de 27 sería 9. Tercera de 9 sería 3. Como siguen teniendo tercera, se vuelve a utilizar. Tercera sería 1. Tercera sería de 9 sería 3. De 3 sería 1. Seguimos teniendo tercera en el tercer término. Entonces, tercera de 3 sería 1. Los otros se reescriben. Ahorita solo tenemos un valor que es 5. Le sacamos quinta y nos da 1. Todos los valores al final tienen que ser 1. Entonces, para obtener el mínimo común múltiplo, todos los valores que tenemos al lado derecho se multiplican. Es decir, que multiplicaremos 2 por 2, por 2, por 3, por 3, por 3, por 5. Entonces, en este caso, hacemos esa operación. 2 por 2, 4, por 2, 8, por 3, por 3, por 3, por 5, nos va a dar 1080, que sería el nuevo denominador. 1080. Luego procedemos a hacer las operaciones. 1080 entre 10 nos va a dar 108 por el numerador que es 3 nos va a dar 324. 324. Luego lo hacemos con el segunda fracción. Sería 80, entre 18. Nos va a dar 60. Y 60 por 5 nos va a dar 300. Luego, menos 1080 entre 27 nos va a dar 40. 40 por 7 nos va a dar 280. Y por último, 1080 entre 72
nos va a dar 15, 15 por 4 nos va a dar 60. Ya obtenido las operaciones, hacemos los sumas y restas que tenemos en el numerador. Entonces, nos va a dar 324 más 300 menos 280 menos 60. Esto nos va a dar la cantidad de 284 sobre 1080. A ello, como podemos observar, tienen mitad ambos. Acá podemos sacar mitad, tercera, hasta donde se puede. Entonces, si le sacamos mitad, nos va a quedar 142. Y abajo nos va a quedar 540. Siguen teniendo mitad. Por tanto, nos va a quedar 71 y abajo nos va a quedar 200. Acá ya no podemos sacar mitad, tampoco tiene tercera, tampoco tiene séptima, por tanto, como ya no podemos simplificar, esa sería la respuesta. Entonces, repitiendo el procedimiento, como tienen diferentes denominadores, sacamos factores comunes para obtener el MCM, que es el mínimo común múltiplo. Entonces, al obtener el mínimo común múltiplo, sacando los factores, obtenemos a través de la multiplicación de estos valores que están acá, el nuevo denominador. Este nuevo denominador lo dividimos entre el denominador y luego el resultado lo multiplicamos por el numerador, obteniendo este valor para la primera fracción, para la segunda fracción, para la tercera fracción y para la cuarta fracción. Luego hacemos las operaciones de suma y resta acá en el sombreado de la parte de arriba, obteniendo 284. Ustedes pueden visualizar de que el denominador es igual. Luego, como podemos observar, tiene mitad. El deber es simplificar para hacer una fracción más sencilla. Entonces sacamos mitad, nos da esto, que también tiene mitad, y obtenemos una fracción o quebrado un poco más sencilla. El resultado sería 71 sobre 270. Observen el ejercicio. Veamos otro ejemplo. En este caso, no voy a sacar el mínimo común. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los valores son todos factores primos. Entonces voy a multiplicar 2 por 3 por 5 por 7, obteniendo que es 210 el mínimo común. Si lo hiciéramos así como lo hicimos en el primer ejercicio, sería el mismo resultado. Entonces, luego, como vimos en el anterior ejercicio, 210 entre 5, 210 entre 5 nos va a dar 42. Y 42 por 3 nos va a dar 126. Ese sería para la primera fracción. Vamos con la segunda, que es menos. 210 entre 2 nos daría 105. Por 7 nos daría 735. Luego, 210 entre 3 nos va a dar 70. Y 70 por 8 nos va a dar 560, más 560. Ustedes pueden visualizar que el signo es el que está delante de la fracción. Menos 210 entre 7
nos da 30. 30 por 2 nos va a dar 60. Y por último, 210 entre 5 nos va a dar 42, por 1 nos va a dar 42. Ya obtenido esto, hacemos las operaciones de la parte de los numeradores. Nos va a quedar 126 menos 735 más 560 menos 60 más 42, dándonos que es menos 67 entre 210, que lo podemos escribir como menos 67 210. Entonces, 67 no tiene tercera, creo yo. Quiero ver. No, no tiene tercera, no tiene séptima. Puede quedar así el resultado, sin simplificar. Observen lo que hicimos. Y vuelvo a repetir. Como tienen diferente denominador, sacamos mínimo común múltiplo de todos los denominadores, dándonos 210. Luego ese 210 se divide entre el denominador de cada término y lo multiplicamos por el numerador, el resultado, obteniendo estos valores que están en la parte de arriba. Se hacen las operaciones de esto y obtenemos este resultado. Vamos a hacer un ejercicio con variables. En este caso, el MC de los valores sería 60. Entonces, hay una regla que nos dice que el MCM de las variables sería todas las variables que aparecen en los denominadores. Y si se repiten, como en el caso de las X y la Y, si se repite el que tiene mayor exponente. ¿Qué quiero decir con esto? Que podemos tener un MCM de los valores o de las cantidades, un MCM de las variables y un MCM de las expresiones algebraicas. En el caso de las expresiones algebraicas, el MCM sería lo mismo que para las variables, es decir, serían todas las variables y si se repiten la que tiene mayor exponente. Así sería también para las expresiones algebraicas. Todas las expresiones algebraicas y si se repite el que tiene mayor exponente. Entonces, en este caso, el MCM de los valores sería 60. Entonces, ponemos 60. Y de las variables aparecen X, aparece Y y en el último término aparece Z. Entonces, el X que aparece, el mayor exponente sería 2, el Y también sería 2 y la Z sería elevado a la 1. Entonces, básicamente tendríamos el MCM para las variables, las tres variables. Sería X elevado al cuadrado, Y elevado al cuadrado, y en este caso Z estaría elevado a la 1. Sería Z. Y el procedimiento sigue siendo el mismo. Vamos a dividir 60 X cuadrado y cuadrado Z en cada uno de los denominadores y los multiplicamos por los numeradores. Repito, 60 entre 4 nos va a dar a 15, 15 por 3,
45. Entonces voy con las variables. X cuadrado entre X cuadrado se elimina. Y cuadrado entre Y se elimina una variable Y me queda una. Por tanto me va a quedar Y, Z. ¿Ya? Porque la Z siempre, no, como no hay, me queda la Z. Es como dividir entre 1. Más 60 entre 2 me va a dar a 30. 30 por 5. 30 por 5 me va a dar 150. Entonces, X cuadrado entre X me queda una X. La Y se elimina y me queda Z. Me queda X, Z. Menos 30 entre 6 a 10. 10, repito, 60 entre 6, perdón, a 10 por 7 me va a dar 70. Las variables, se elimina una X, se elimina una Y me queda la Z. Entonces me quedaría X, Y, Z. Luego, menos 4. Perdón, menos 60 entre 5 me va a dar a 12. 12 por 4 me va a dar 48. Se elimina una X, se elimina una Y se elimina Z. Por tanto, solo me queda X, Y. Luego, cuando ya estamos acá, tenemos que ver el concepto de términos semejantes en la parte de arriba. Y como no hay términos semejantes, básicamente no podemos hacer ninguna operación, por tanto, este sería el resultado. Con ello llegamos al final de la tercera parte de fracciones. Y con ello también les excito a que vayan a realizar los ejercicios del libro correspondientes a esta